epístola a los Corintios, capítulo 11, versos 23 al 26. ¿Listo? Bueno, leemos la palabra, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias. Gracias por regalarnos este hermoso ceremonial, este hermoso memorial de poder celebrar unidos la comunión, Padre, el comulgar juntos, palabra que significa que estamos de acuerdo, que estamos en un solo sentir, en un solo corazón, en una sola fe, un Señor, un bautismo. Y ayúdanos a que el estudio que vamos a dar hoy acerca de este tema sea, Padre, de entendimiento, y seamos edificados, Señor, y bendecidos a través de Él. Todo esto te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. ¿Pueden sentarse? Gloria a Dios, hermanos. El tema bajo el cual vamos a meditar el día de hoy, hermanos, lo hemos titulado En memoria de Él. Vamos a celebrar hoy nuestra cena, la cena del Señor, y tuve a bien que el día de hoy traigamos un tema especial dentro de la serie que estamos viendo. Y más que nada vamos a estar en 1 Corintios 11, porque prácticamente es el pasaje que más habla acerca de la cena del Señor, y tiene mucha enseñanza, muchas cosas, muchas aclaraciones que nosotros debemos tratar de entender antes de que tomemos la cena. Amén. Sabemos que se van añadiendo a veces a la iglesia personas nuevas y necesitan comprender por qué lo hacemos, qué significa. Y aunque en el pasado, ¿verdad?, hemos hablado ya de este tema y ha sido de bendición, el día de hoy pues vamos a tratar de tocarlo quizás desde un ángulo un poco diferente, y pues algunas otras cosas pues serán cosas que ya sabemos, pero que son buenas, porque la repetición es buena para nosotros, aprendemos por medio de eso. La cena del Señor, hermanos, es una práctica muy descuidada en muchas iglesias. Hay iglesias que, de hecho, los instrumentos que ustedes ven acá que se usan para la cena, pues los tienen llenos de polvo, llenos de telarañas, ¿verdad? Por ahí en algún rincón del edificio andan medios extraviados porque casi no la celebran y ya hasta los perdieron. Pero es una de esas cosas, hermano, que necesitan ser desempolvadas y necesitan estar en uso dentro de la congregación. Usted sabe que cuando a veces uno no usa algo se empolva, ¿no? Dejas por ahí algún libro en algún lugar, o los lentes o qué sé yo, y después los buscas y están empolvados. Entonces prácticamente el día de hoy le vamos a sacudir el polvo a este ceremonial. Aunque nosotros lo celebramos bimestral, sí considero que hay muchas personas que no entienden la importancia de esta celebración. Es una celebración neurálgica para la iglesia, y que todas las iglesias que nos llamamos cristianas debemos celebrar de una forma digna, sin abusarla, y verdad, con una conciencia también que está alineada a la voluntad y a la palabra del Señor. Amén. No es nuevo
Es un memorial que ya tiene 2000 años, prácticamente podríamos redondear el número a 2000 años celebrándose. No lo mandó cualquiera a que lo celebremos, lo mandó Jesús mismo. Él personalmente instituyó este ceremonial y debemos obedecer a Jesús, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, porque se imagina, si Él mismo lo mandó y la iglesia tiene 2000 años prácticamente celebrándolo, sería muy irresponsable de parte de usted que después de que muchos eruditos y gente de Dios a través de los siglos lo han celebrado con la dignidad que esto merece, que usted venga y usted diga, yo lo hago como yo quiero. Creo que tenemos que seguir pues la receta, ¿verdad?, que la misma Biblia nos manda. Lo que vamos a hacer es que vamos a analizar este pasaje que habla de la cena del Señor, este que leí, pero después que lo analicemos, vamos a analizar un pasaje antes que también habla de la cena y luego un pasaje después. Porque muchas veces solamente estudiamos e ignoramos esos dos pasajes, uno previo y uno posterior, que tienen ciertas cláusulas y que nos enseña a nosotros bajo qué condiciones se debe celebrar la cena. Y el primer pasaje es una amonestación para la iglesia en general y el segundo, el que está después, ya es una amonestación personal a cada uno, ¿verdad? Entonces vamos ahí a donde leímos ahorita, hermanos, y voy a ir leyendo y explicando brevemente. Dice Pablo, yo recibí del Señor. O sea, él recibió la instrucción de Jesús. Jesús mismo se le reveló a Pablo. Nosotros sabemos la historia, Hechos capítulo 9, cómo Pablo tuvo su propio encuentro con el Señor Jesucristo. Y si usted se recuerda, hermanos, fue necesario que la Santa Cena le fuera revelada a Pablo por medio del Espíritu, porque Pablo no estuvo presente físicamente el día que Jesús celebró la última cena. ¿Ok? Que fíjese que nosotros por tradición, ¿verdad?, la llamamos la última cena y todo, pero si analizamos bien la expresión, en realidad fue también la primera cena. O sea, fue la última cena porque fue la última cena en que Jesús estaba presente físicamente, pero al mismo tiempo fue la primera cena porque fue la primera cena que la iglesia en sí celebró oficialmente. También hubo una transición ahí porque no solamente fue la primera cena cristiana, sino que en la voluntad de Dios, aunque mucha gente obviamente no lo comprendió, también era la última Pascua judía. Era una transición. Jesús celebra la última Pascua judía, pone punto final a todos los rituales y a todas las leyes rituales judaicas, y al mismo tiempo punto y seguido porque celebra la primera cena ya que es instituida a todos nosotros ya como cristianos. Ya ahora en Cristo todos podemos participar de esta celebración. Antes de Cristo, la Pascua era exclusiva para los judíos. Ahora en Cristo es para todo el que es nacido de nuevo, sea israelita, sea griego, sea mexicano, sea guatemalteco, no importa la nacionalidad. Jesús dice que vino, hermanos, a derribar esa pared intermedia que separaba a los dos pueblos. Si usted estudia, hermanos, el contexto histórico del primer siglo, en el primer siglo había una rivalidad encarnizada, hermano, entre judíos y gentiles. O sea, era un aborrecimiento mutuo, hermano, tremendo. El apóstol Pablo, por medio de la revelación del Espíritu Santo, vino y les dijo, tranquilos, aquí ya no se trata más de si tú eres judío o de si tú eres griego, aquí se trata de si tú eres salvo en Cristo. Y vino a calmar, por decirlo así, ese gran conflicto que tenía ya muchos siglos existiendo. Entonces ahora esa pared intermedia fue quitada y en Cristo nosotros, no importa la nacionalidad donde nosotros seamos, celebramos esta cena que Él instituyó para todos nosotros. Entonces, de la misma forma que Pablo recibe, hermano, la predicación del Evangelio, porque acuérdense que Pablo predica el Evangelio, él recibe también la institución de la cena del Señor. Él no estuvo físicamente. Si usted se recordará la última cena, Jesús la celebró en el aposento alto la noche que fue entregado. Esa noche que Jesús fue entregado, Pablo no estaba ahí, porque Pablo no fue discípulo directo de Jesús físicamente. Pablo vino a ser discípulo de Jesús más adelante cuando el Señor Jesús se le reveló a él.
¿Ok? Entonces por eso dice, yo recibí del Señor. O sea, no está diciendo, yo estuve ahí, yo lo vi, yo estuve presente, sino yo lo recibí del Señor. ¿Qué cosa? Que Jesús, la noche que fue entregado, la noche que Él no estuvo presente, sin embargo el Señor se lo mostró. Ese día dice, el Señor tomó pan y lo partió. Y este pan, sabemos hermanos que aunque en otros temas que yo he dado sobre la cena del Señor hemos profundizado en todo lo que simbólicamente representa esto, en pocas palabras representa el cuerpo de Jesús, el cuerpo físico de Jesús, es un simbolismo de ese cuerpo. El Señor mismo dijo, yo soy el pan de vida, el que coma de mí nunca más volverá a tener hambre. Y entonces Pablo lo que está diciendo es que el Señor Jesús esa noche, esa última noche que Él estaba físicamente acá en la tierra, les dio pan y lo partió. Y la enseñanza básica es, así como nosotros estamos partiendo el pan, de esa misma forma mi cuerpo también será partido por vosotros. O sea, se estaba hablando del castigo que el cuerpo, el maltrato físico que Jesús iba a recibir en esa cruz, y que según los historiadores y cómo se ha pintado fue algo bien cruel. Fue un castigo, hermanos, extremo, donde su carne fue desgarrada. Isaías dice que no había hermosura en él y quedó completamente desfigurado, precisamente porque se trató de partir su cuerpo de la misma forma que Él esta última noche partió el pan con sus discípulos. ¿Y qué más? También dice Pablo, también recibí que no solamente partió el pan, sino que tomó una copa de vino que representaba un nuevo pacto. Y ese vino obviamente que era extraído del fruto de la vid, del fruto de la vid, que son el producto, son las uvas. ¿Y qué Jesús dijo acerca de él? Yo soy ¿qué? Yo soy la vid verdadera. El que esté en mí no le falta nada, pero el que esté separado de mí nada puede hacer. Y en aquel entonces, hermanos, para que se pudiera extraer el vino de las uvas eran pisadas en un lagar. Esa era la forma en que se extraía el jugo de las uvas. Y había unos procesos de fermentación por medio de los cuales se fermentaban. Pero Jesús está hablando que así como Él era esa vid verdadera, esa sangre que Él derramó en esa cruz para que pudiera salir de su cuerpo, tuvo que haber sido ¿qué? Exprimido prácticamente, a punta de látigo, a punta de lanza, a punta de cruces, de la cruz, de las espinas y de todo el maltrato físico, de las bofetadas que recibió, de cómo le arrancaron su barba. Cada uno de esos golpes estaba hablando de que como vid verdadera y como la sangre de Él estaba saliendo de Él, esa sangre representaba un nuevo pacto, un pacto muchísimo mejor. Un pacto en donde ahora ya no es una religión X, Y o Z la que salva, sino ahora es Él directamente. Todo aquel que esté en Él y coma ese pan de vida eterna, dice que no tendrá sed jamás, refiriéndose a la salvación eterna del alma. Y todo aquel que beba de esa copa, es decir, que a través de su sangre sean expiados los pecados de esa persona, la ira de Dios, porque eso era lo que hacía la sangre, expiar. Esa palabra expiar significa calmar la ira. La ira del Señor dice que se revela desde el cielo contra toda desobediencia, contra toda impiedad e injusticia, Romanos 1:18. Y esa ira nosotros la habíamos acumulado, pero la sangre de Cristo vino a expiar esa ira, a calmar la ira que nosotros, hermanos, merecíamos. Y ese es el nuevo pacto. Nosotros, hermano, estamos en un pacto superior. Lea Hebreos, ¿ok? Lea Hebreos y ahí le dice todo. Cómo Moisés es inferior que Jesús, cómo David es inferior que Jesús, cómo Jacob es inferior que Jesús, cómo Abraham es inferior que Jesús, cómo Jesús vino a establecer un nuevo pacto en su sangre. Así que Pablo dice, cada vez que hacemos esto, dice Pablo para terminar, ahí en el pasaje que leímos, anunciamos su muerte hasta que Él venga. Hermanos, la cena del Señor es algo evangelístico. Cada vez que nosotros celebramos la cena, nosotros estamos evangelizando. Por ejemplo, si el día de hoy hay personas aquí que están por primera vez en la congregación, nosotros cuando tomemos el pan y el vino les vamos a evangelizar a ellos, porque estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Es un memorial
que debemos estar celebrando siempre, porque sabemos que el Señor vuelve, el Señor viene. El Señor viene por su iglesia. Entonces es una forma de predicar nosotros el Evangelio. Estamos anunciando el Evangelio. Ahora, hermanos, vamos a ver los pasajes aledaños. Primero veamos, hermanos, el anterior, 1 Corintios 11:17. Va usted a ver que ahora, en lugar de avanzar, vamos a retroceder un poco para que lo que acabamos de leer tenga un poco más de sentido en el contexto en que Pablo lo está hablando. Este pasaje, hermano, habla acerca de los abusos de la cena del Señor. Y Pablo comienza por decir, 1 Corintios 11:17, pero al anunciaros esto que sigue, dice Pablo, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y aquí comienza Pablo a traer una reprimenda hacia los hermanos de esta iglesia de Corinto y dice: hermanos, miren, lo que estoy a punto ahorita de hablarles, me temo decirles que no es algo en lo cual yo esté muy contento. Yo no estoy complacido. El tema que estoy a punto de introducirles no me complace. ¿Por qué? Porque Corinto era una iglesia formada por personas. ¿Cuántos humanos hay aquí hoy? Espero que todos, ¿no? Salía alguien ahí con tanta conspiración que es un reptiliano, un humanoide. No, todos somos hermanos humanos, ¿verdad? Al 100%. La iglesia de Corinto, hermano, estaba formada por humanos, y los humanos somos imperfectos, y por lo tanto en la iglesia había imperfecciones y había problemas. ¿Ok? Dice el apóstol Pablo: no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Es decir, cuando ellos, hermanos, se congregaban, se reunían como iglesia, hacían cosas que no eran correctas, que estaban fuera del lugar, que estaban fuera de orden. Y usted, hermano, cuando viene a la iglesia, venga para lo mejor, no venga para lo peor, venga para lo mejor. Venga a adorar, venga a alabar, venga a concentrarse en la escritura, a derramar su corazón en adoración al Señor. No venga para lo peor, no venga para criticar cómo vino la hermana vestida o si este traje me combina o no. Espero que sí. O no venga ahí, hermano, para hacerse su pasarela, hermana, hermano, para, hey, cuéntenme el último chisme, ¿cómo está todo por acá? No, venga para lo mejor, venga, hermano, concentrado, pensando en Dios, pensando en Dios. Eso es lo que prácticamente el apóstol Pablo está diciendo. Ustedes no están viniendo para lo mejor aquí, yo no los alabo en eso. El verso 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, dice, y en parte lo creo. O sea, el apóstol Pablo no dice: no, yo creo que es imposible, creo que me están informando mal. No, Pablo dice: yo en parte lo creo, porque él sabe que está hablándole a personas. Cuando nosotros, hermano, nos reunimos como iglesia, debemos saber, hermano, que es una reunión especial, no es cualquier reunión. ¿Por qué? La palabra iglesia en el griego es la palabra eclesia y significa los llamados, escuche, a salir fuera del mundo. No que no estamos en el mundo, porque eso es imposible, pero que nosotros no somos como los del mundo. Nosotros somos diferentes. No menospreciamos a los incrédulos, ni humillamos a los del mundo, ni nos jactamos de una forma orgullosa que somos mejores que ellos, no. Pero simplemente nuestros deseos como cristianos son muy diferentes de lo que ellos desean. Entonces nosotros hemos sido llamados a eso, a salir del mundo, a vivir para Dios, y es con esa mentalidad que nosotros tenemos que venir a la congregación. Venir a alabar al Señor, a adorar al Señor. En Corinto había de todo. Usted debe de conocer, hermano, esta epístola, pues esta epístola es muy leída dentro de las iglesias. Había partidismo. Por eso dice Pablo: he oído que hay divisiones. Había partidismo. Unos decían: yo soy de Apolos, otros decían: yo soy de Cefas, otros decían: yo soy de Pablo. Y otros, hermano, que querían como humillar a estos, decían: no, yo soy de Cristo. Y en ese dicho había una mala intención. Parecía como espiritual, porque parecía que ellos eran más espirituales que los que seguían a Pablo y que los que seguían a Apolos y que los que seguían a fulano, pero en realidad era una expresión orgullosa de parte de ellos. O sea, querían hacerse todavía mejores que los demás. Por ejemplo, haga usted de cuenta que un día Dios me ayuda y doy un buen sermón. Y entonces 2 hermanos
se juntan allá atrás y uno dice, wow, qué buen sermón dio el pastor. Y el otro le dice, cállate, seguidor de Bernardo. Yo soy seguidor de Cristo, no de Bernardo. Y es cierto, nadie debe seguir a Bernardo, al pastor Ríos. Todo el mundo debemos seguir a Cristo. Pero esa expresión uno puede sentir que viene de un corazón, ¿qué? Malicioso. Suena espiritual, es correcto, hay que seguir a Cristo, pero hay una maldad en la expresión de esta persona. Más o menos en ese contexto es que unos decían, nosotros somos de Cristo. O sea, había partidismo dentro de la iglesia. ¿Y eso de dónde procede el partidismo? Eso procede, dijo Santiago, hermano, de nuestras pasiones, de nuestros celos humanos que muchas veces experimentamos. De ahí viene, de nuestra naturaleza con la cual todavía estamos luchando, y en donde usted todavía es orgulloso, donde usted todavía tiene envidia, donde usted todavía quiere competir con los demás y quiere ser el mejor que los demás. Había legalismo religioso. Habían caído en unas cosas, hermano, que por todo se andaban juzgando. No, que aquel come esto. No, que el otro se comió el otro día no sé qué. Que aquellos, mira, puros vegetales. Por eso están todos desnutridos. Y aquellos, mira, pura carne. Por eso andan tan enojados, tanta toxina que se comen. ¿Y qué bebió aquel? ¿Era agua o era jugo? O sea, por comidas, por cuestiones de conciencia. En Corinto hubo unos conflictos, hermano, y se juzgaban unos a otros y se comían unos a otros. ¿Y qué más? Había falsa espiritualidad. Escucha a qué nivel habían llegado. Habían llegado al nivel, hermano, de fingir los dones espirituales para parecer más espirituales dentro de la congregación. Fingían. Empezaban, según ellos, a hablar alguna lengua extraña que en realidad era falsa. Porque veían que quizás alguien hablaba una lengua, otro idioma. Ellos también decían, no, pues mientras no haya intérprete yo me puedo. Es como si usted está aquí en Estados Unidos muchos años, pero no aprende inglés, porque eso no se aprende por arte de magia, ¿no? Entonces usted vuelve después de 30 años a su país y se junta usted con 3, 4 personas que no hablan nada de inglés. Y usted les dice, no, yo hablo inglés. Y usted les empieza a decir cualquier cosa. Y ellos que dicen, wow, qué bonito. Eso más o menos pasó en Corinto. Algunos presumían que tenían un don de lengua y que podían hablar una lengua, y no era cierto. Pero decían, wow, esto me da reputación. Esto me pone al nivel de los que sí tienen el don. Como no hay quien interprete, pues los puedo engañar a todos. Había también chismes. Hermanos, ¿a quién no le molesta el chisme? Hermano, el chisme es una de las cosas más tóxicas que puede haber en una comunidad. Llámese vecindario, llámese familia, ¿y qué cree? Llámese iglesia. ¿Verdad que a todos nos molesta el chisme? A todos, yo no creo que aquí alguien diga a mí me gusta el chisme. O sea, me refiero a que estén hablando mal de usted, porque hablarlo sí le gusta. ¿Qué cree? Le tengo una buena noticia y mala noticia al mismo tiempo. La buena noticia es que si nosotros nos lo proponemos, podemos acabar con el chisme. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que el chismoso es usted y soy yo. ¿Qué pensaba? ¿Que eran otros? No, es usted. Usted es el chismoso. Y yo. Pastor, ¿cómo me comprueba eso? La Biblia dice claramente que la lengua nadie la puede controlar a la perfección. Todos, no importa qué nivel espiritual tenga una persona, en algún momento nos hemos visto tentados a participar de un chisme. Aún el varón más prudente y la mujer más prudente en algún momento ha hablado algo que ya estuvo de más, que ya no era correcto. Todo comenzó como una plática normal, un café normal, y empezaron a hablar de un libro ya de la Biblia. Cuando se dieron cuenta, ya estaban hablando de otra persona que no está presente, que no se puede defender y que no te consta si lo que te dijeron es verdad. Entonces, la buena noticia es que podemos acabar con el chisme. La mala noticia es que el chismoso es usted, la chismosa es usted. Pastor, pero que cambien ellos. No, cambia tú, porque a ellos tú no los puedes cambiar. ¿A quién puedes cambiar con la ayuda de Dios? A ti. La Biblia habla del chisme como suaves bocados. Un suave bocado es un lenguaje figurado para algo que está tentativo, algo que está antojadizo, algo que te empiezas tú a luchar y dices, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Por eso le digo que todos somos chismosos,
porque todos hemos sido tentados a chismosear alguna vez, todos, incluyéndome a mí y a todos los pastores del mundo y a todos los líderes religiosos del mundo. ¿Por qué? Porque te lo presentan como un platillo delicioso. El chisme se presenta como un platillo delicioso, algo suculento, algo que va a ser rico cuando tú lo estés hablando, que te va a dar un estatus delante de los demás o que te va a aceptar en medio de un grupo, porque en ese grupo están hablando de otra persona y eso los hace tener un fin común de unidad. Un suave bocado es como cuando una persona está a dieta y su debilidad es la comida, y entonces va a visitar a alguien y tiene su postre favorito y se lo saca y lo pone en el centro y lo parte y le pone una rebanada en un plato con un tenedor, y esta persona empieza a tener un dilema interno. Eso es el chisme. Cada vez que nosotros estamos hablando con alguien, todos estamos siendo tentados a hablar chisme, incluyéndome a mí y a usted que se la da de muy santo. Y a usted que se la da de muy santa. Usted es chismoso, usted es chismosa. Cambie usted. Y yo. Mire todo lo que había. Por eso Pablo empieza a reprenderles. Dice: hermanos, mire, lo que estoy a punto de decirles no es algo que voy como a comenzar a alabarles. Porque es que ustedes, hermanos, no se reúnen para lo mejor, se reúnen para lo peor. Verso 19. Porque es preciso que entre vosotros, aquí se pone buena la cosa, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿A quién le van a gustar los problemas de la iglesia? A nadie, pues, si no somos masoquistas. Al menos yo odio los problemas en la iglesia. Algún día llegará el día en que yo diga: la iglesia no tiene problemas. No, ese día nunca va a llegar mientras usted y yo estemos aquí. Nunca. Entonces, ¿para qué tanto problema? Pablo nos da la respuesta. Dice que es para que por medio de las disensiones, los problemas y los malos entendidos que hay dentro de la iglesia, se manifieste quién es cristiano y quién no. Qué tremenda respuesta. O sea que es en medio de los problemas y por cómo nosotros resolvemos los problemas que se va formando un perfil de alguien. Un perfil. El cristiano perdona, es humilde, trata de olvidar, aunque es imposible borrar el disco duro. Trata de corregir, no volverlo a hacer, ser más prudente al hablar en un futuro, o cuidar su vida espiritual si es que fue otro pecado el que lo hizo caer. ¿Qué reveló el problema de esta persona? Que es un hijo de Dios. Eso reveló el problema. Fue bueno que el problema se diera en la iglesia, aunque haya sido escandaloso. Hay problemas a veces de la iglesia escandalosos, hay problemas tranquilos, discretos que son entre la gente, pero hay problemas públicos que se tienen que denunciar y son escandalosos y son incómodos. En medio de estos problemas, el falso, el cristiano se humilla, pide perdón, sigue adelante, trata de cambiar y está luchando, pues es humano igual que tú, pero el falso se llena de odio. Reparte chismes entre los demás, contamina la iglesia. En lugar de opacar el problema, de apagar el fuego, le echa gasolina al fuego, incendia la iglesia, casi va, hermano, y lo publica en un periódico de la ciudad. Ese es el falso. ¿Para qué sirvió el problema? Para sacar a luz, para revelar, para manifestar a los aprobados. Aquí está el consejo. El consejo es, hermanos, cada vez que surja un problema en la iglesia, ¿qué eres? ¿Eres verdadero? ¿Se va a manifestar que eres verdadero? ¿Que eres humilde, que eres perdonador, que no te gustan los problemas? ¿O va a salir a luz que eres un problemático, una persona que nadie soporta? Porque, ¿y sabe qué dice esta gente? Escuche, todo mundo está equivocado menos yo. Eso es un problema, porque nosotros, hermanos, somos buenos para ver a los demás, pero somos malos para vernos a nosotros mismos. Malísimos para vernos a nosotros mismos. Cuento una anécdota que una vez unas personas se movieron a un nuevo vecindario y todas las mañanas cuando salían a desayunar a la mesa, la ventana de la cocina daba a la yarda de la otra casa de los vecinos, y en esa casa, pues no sé, por alguna razón no estaban secando la ropa en la lavadora, sino que la tendían, y la mujer todas las mañanas decía: esa señora no sabe lavar. Esa señora no está usando el detergente correcto quizás. Esa señora, porque veía la ropa sucia, la veía mal. Y todas las mañanas era la misma cantaleta de la señora. El esposo simplemente se tomaba el café, la observaba y no decía nada.
Y al otro día lo mismo, siempre una crítica contra la ropa. Por fin un día, cuando llegaron a tomar café, dice la señora, ve, esta señora por fin lavó bien. Veo más claro todo y veo su ropa más limpia. Y le dice el esposo, no, lo que pasa es que hoy me levanté temprano y limpié los vidrios. El que entendió, entendió. La que estaba sucia de su casa y de sus vidrios era la chismosa. Somos buenos para ver a los demás, pero no vemos a nosotros mismos. Verso 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Pablo dice, no, hermanos, así como ustedes la están comiendo, no está bien. Yo les voy a enseñar cómo, y por eso es que el pasaje que siguió ya le enseñó cómo hacerlo. Pero él dice, no está bien como lo hacen, hermanos. Verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro, ¿what? ¿Cómo? ¿Se embriaga? Se embriaga. Habían llegado a un abuso tan extremo de la cena del Señor que no era una copita. Decían, una no es ninguna, hermano, eran mexicanos. Bueno, yo soy mexicano, por eso lo digo, no se vaya a ofender a alguien que lo está viendo. Eran de algún país que tienen esa filosofía. Una no es ninguna, dos apenas es una, y tres apenas empiezan a quitar la calor. Y se les pasaban las copas, por eso manténgase muy lejos del vino. Manténgase muy lejos del vino. Yo di una prédica acerca de eso, búsquela en internet, el cristiano y las bebidas alcohólicas, se la recomiendo. Se emborrachaban. Esta gente venía a la iglesia, hermano, pensando en ellos, pensando en como dice la palabra griega me respalda, hartar. No, porque eso significa la palabra cuando Jesús les dijo, ustedes vienen porque les doy de comer. En el griego es más fuerte, es hartar. Ustedes vienen porque se hartan. Muchos pensaban en eso, vamos a la iglesia y después nos vamos al Golden Corral y el pastor que cae rápido. Verso 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Les pregunta y les da la respuesta por si no lo saben. En esto no os alabo. Dice que menospreciaban la iglesia que Cristo compró con su sangre. Esta gente trataba a la iglesia como se le daba la gana. No, hermanos, tú no puedes tratar mal a la iglesia, refiriéndose a los otros hermanos, porque el edificio no es la iglesia. Tú no puedes tratar mal a tu hermano, humillar a tu hermano, faltarle el respeto a tu hermana, andar hablando cosas de tu hermana que ni te constan. No podemos dañar, menospreciar la iglesia del Señor. Debemos venir con humildad, con sencillez, amar a los demás, no abusar de los demás. Porque a ti te gustaría que abusaran de ti. Entonces Jesús dice, no hagáis a otros lo que no quieren que les hagan a ustedes. Vamos ahora sí al pasaje final, que es el verso 27. En el mismo capítulo, solo que ahora vamos a hacer el pasaje posterior a nuestro texto base, hermanos. Dice así, dice 1 Corintios 11:27, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pregunta, hermanos, ¿cómo le puedo hacer yo para tomar la cena del Señor dignamente? ¿Cómo le puedo hacer? Porque si el Espíritu Santo se manifestara ahorita de una forma milagrosa y les comenzara a decir a ustedes lo que hay en mi corazón y en mi mente cuando nadie me ve, o las cosas que de repente a veces se me cruzan cuando estoy enojado, yo le aseguro que muchos de ustedes se asombrarían. Y no se asombre tanto de mí, porque a usted también tiene una mente y un corazón que se le puede llenar de malos pensamientos y de iniquidad y de maldad. Entonces, ¿cómo puedo tomar la cena dignamente si el Señor buscando pecado en mí hallaría? Le pregunto, si el Señor viniera a buscar pecado en usted ahorita, ¿hallaría pecado? Sí. Entonces, ¿cómo hago para tomar la cena del Señor dignamente? La respuesta es sencilla. Para tomar la cena del Señor, Dios no demanda perfección. Porque si el Señor demandara perfección, ¿quién la podría tomar aquí, hoy? Nadie. Guarden todo, hermanos.
nos equivocamos. No, nadie la podría tomar. Entonces, ¿qué nos hace dignos a nosotros, hermanos, para poder nosotros tomar la cena del Señor? ¿Sabe qué nos hace dignos? Que venimos aquí en calidad de hijos. Eso es lo que nos hace dignos. Nosotros somos hijos de Dios. Pastor, ¿significa que puedo hacer lo que yo quiera, ya soy hijo de Dios? No. Significa que por cuanto eres hijo de Dios, debes de vivir como hijo de Dios. ¿Veniste perfecto? No, pero veniste en temor, en humildad, en sencillez, arrepentido, corazón contrito y humillado. El Señor no lo desprecia jamás. Y eso te hace digno de poder tomar la cena del Señor en la congregación. Algunas características rapidito de gente que la podría tomar indignamente. Gente que la tome con una actitud indiferente. Es decir, me da igual. Es más, ni sabía que había cena, si no, no hubiera venido. Una actitud de indiferencia hacia este memorial. Una actitud orgullosa. Eso es una actitud que te hace indigno de tomarla. Vamos a repartir los elementos y tú dices, ¿será que la tomo? ¿Será que no la tomo? Está bien, todos tengo hambre. O sea, una actitud indiferente te hace indigno. Una actitud ritualista y orgullosa te hace indigno. Que tú digas, vean, pecadores, vean, tengo la copa, usted, hermana, que es la peor de la iglesia. Yo sí soy santo. Denme más pan porque no desayuné. Una actitud ritualista y orgullosa, como aquel fariseo que decía, yo diezmo, yo doy, yo oro, yo esto, yo lo otro. No soy como este publicano. Eso te hace indigno. Ningún cristiano debe tomar la cena del Señor con una actitud orgullosa, sino con una actitud de humildad. Un corazón no arrepentido también nos hace indignos de tomar la cena del Señor. ¿Quién no ha pecado esta mañana? O este día, o el día de ayer. Todos pecamos. ¿Cómo venimos? Con un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido, Señor. Tú sabes mis debilidades. Padre, tú sabes mis puntos débiles. Ayúdame, Señor. Estoy aquí en tu casa, me he gozado en tu palabra, estoy gozando en la adoración. Reconozco que este memorial es sagrado, lo hago con todo mi corazón. Tú sabes que yo te he fallado. Lo puedes tomar con toda la dignidad del mundo. Una actitud de amargura hacia los demás también te hace indigno. Estás amargado con los demás, te hace indigno también. Una falsa humildad también. Hay gente, hermano, que no es orgulloso, pero ¿sabe qué? Es falsa humildad. Le dan la cena y pone una cara, hermano. Ya casi le dan ganas de prenderle su veladora. La falsa humildad es igual de mala que el orgullo. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David pecaba mucho, o pecó mucho, y David se arrepintió mucho. Dice que el que toma la cena indignamente será culpado. Seguimos en el mismo verso que empezamos, volvemos ahí a 1 Corintios 11:27 y seguimos en ese mismo verso, y dice que el que la toma indignamente será culpado del cuerpo del Señor. Venir a la mesa del Señor con un corazón incorrecto te hace culpable del cuerpo del Señor. Para ejemplificarle esto es algo más o menos así. Un padre de familia invita a sus hijos a comer, prepara la mejor comida, hace un gran esfuerzo, está pensando que tendrán un excelente día, pero los hijos llegan a la mesa y antes de probar comida comienzan a discutir, comienzan a pelear, se paran de la mesa, no prueban la comida y se van enojados. ¿A quién ofendieron? Al Padre. Es lo mismo cuando tú vienes a la mesa del Señor de una forma indigna, con arrogancia, con falsa humildad, con orgullo, con amargura. ¿Tú estás afrentando a quién? ¿A mí? No, estás afrentando a Cristo. Porque Él entregó su carne y entregó su sangre para que tú lo representes dignamente a Él y yo lo represente también dignamente a Él. O sea, eso sería la deshonra a Cristo.
Lo mismo que los hijos deshonrarían a su padre al tener esa actitud en una comida que él les ha preparado con mucho esfuerzo. Verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese, escuche, a sí mismo. Aquí no dice pruebe a su hermano, pruebe a su hermana. No, fulano no la debería tomar, sutana tampoco. No, pruébate a ti mismo. Y entonces, después de probarnos a nosotros mismos, que era más o menos lo que yo decía hace unos momentos, de venir en humildad, corazón arrepentido, corazón contrito y humillado, entonces dice, coma el pan y beba la copa. ¿Quién puede tomar hoy hermanos, la copa de vino y el pan? Nosotros como iglesia, escuche, le recomendamos a la gente no bautizada o a la gente que a lo mejor hay asuntos que no ha arreglado en su matrimonio, nosotros le recomendamos que no la tome. Pero quiero hacer una aclaración, hermanos, nosotros no se lo prohibimos, no. Por eso dice, pruébese cada uno a sí mismo. Tú sabes tu corazón. Yo no puedo decir si tú eres cristiano o no. Eso es algo que tú debes de probarte y de analizarte a ti mismo. Si usted, yo no sé cuál sea su asunto, se dice, yo la verdad la voy a tomar. No es de que cuando lo veamos, no le den a ese hermano. La charola pasa y el que estire la mano y agarre, agarra, pero cada quien se prueba a sí mismo. Nosotros no lo prohibimos, nosotros aconsejamos. Si sabes que hay cosas que tienes que arreglar, no lo hagas, pero a final de cuentas, si tú eres hijo de Dios, ¿quién no tiene cosas que le falta arreglar con Dios? Todos tenemos cosas que nos falta arreglar con Dios. Ok, vamos al 29, hermanos, rapidito. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hay dos ceremoniales prácticamente, hermano, que son sagrados para la iglesia. Uno es el bautismo. Cuando una persona se bautiza, está haciendo públicamente una profesión de que es cristiano. Esa es la verdadera, esa famosa enseñanza de pase y acepte a Cristo, eso no es bíblico. La verdadera enseñanza es que cuando una persona se convierte y nace de nuevo, el día que va a las aguas y lo bautizamos está diciendo soy cristiano. Eso es lo correcto. Bíblicamente así es como tiene que ser. Aquí no se trata de que yo le diga, no pase públicamente, sí lo puede hacer, pero una oración pública no convierte el corazón de una persona. Tampoco el bautismo, pero dar un paso de fe hacia el bautismo es la profesión pública de que es cristiano. Y la segunda, hermano, celebración es la cena del Señor. En el bautismo la persona inicia un camino de convicción y de fe y de arrepentimiento. Está diciendo, yo soy hijo de Dios, caminaré en fe y en arrepentimiento. ¿Y qué es la cena del Señor? La cena del Señor es una confirmación de que tal y como yo empecé el día que me bauticé, es con esa misma convicción que yo sigo. Por eso hoy, mientras tomamos, hermanos, el pan y el vino, usted está diciendo, ¿cuándo se bautizó? Yo me bauticé hace 16 años, me bauticé aquí en el lago Lanier. Me bauticé hace 16 años. Entonces, al rato que yo coma el pan y tome el vino, yo le estoy diciendo al Señor, Señor, yo me acuerdo cuando me bauticé que inicié un camino en el Evangelio. Y ahora que estoy tomando esta copa y este vino, yo estoy ratificando, ahí sigo, porque tu mano me ha sostenido. Gracias. El que hace eso dice que juicio come y bebe. El que hace las cosas indignamente come juicio y bebe juicio. Es una amenaza fuerte. Verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Sabe qué significa muchos duermen acá? No es que son como el hermano dormilón que usted ya conoce. No, se morían. ¿Cómo, pastor? En serio, yo cuando recién convertido leí esta parte dije, no puede significar muerte. Y me puse a investigar. Sí, muerte. Muerte. O sea, Dios, hermanos, el Señor cuando nació la iglesia tuvo que dar unos ejemplos, hermanos, fuertes, porque Él requería una pureza dentro de la congregación. El caso de Ananías y Zafira fue uno, y el caso de que había hermanos en la iglesia de Corinto que morían, en otras palabras, el Señor los mataba por comer indignamente el pan y el vino, fue uno de esos ejemplos que el Señor dio, porque Él quería purificar su iglesia.
O sea, Dios tuvo que dar una lección ejemplar prácticamente en esta iglesia de Corinto, hermano. Y literalmente el Señor veía a unos hermanos que lo hacían mal y se los llevaba. Se los llevaba. O sea, ya no, me están sirviendo de tropiezo acá en la iglesia. Vámonos. Lo bueno que se los llevaba el Señor. Alguien me dice, pero ¿por qué, pastor? Si es que estaban haciéndolo indignamente. Es que usted no ha entendido que la salvación es por gracia. Eran hermanos, eran cristianos que fallaban como usted falla. Verso 31. Y se lo voy a comprobar con el mismo pasaje, que era el Señor quien se los llevaba. Dice, verso 31, si pues nos examinamos unos a otros, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? No venirla a tomar indignamente. ¿Qué tienes que hacer antes de venir? Juzgarte a ti mismo. ¿Sabe qué haga usted, hermano? Sea duro, pero ¿sabe con quién? No con el hermano ni la hermana. Sea duro con usted mismo. John Owen, un puritano de por ahí 1700, dijo lo siguiente, dijo, el cristiano que se juzga a sí mismo deja sin trabajo al diablo. Más sabio que eso yo no sé. El cristiano peca y pide perdón y se arrepiente. Hoy leímos en el discipulado Miqueas 7 del 7 al 9. Wow, está glorioso ese versículo. Como en esos versículos un pecador se humilla hasta lo sumo delante del Señor. Entonces cuando tú te juzgas a ti mismo, te condenas a ti mismo, el diablo va delante del Señor. El Señor te iba a decir que, ay, se me adelantó. Y como dije una vez, hermanos, si un hermano ya dejó sin trabajo al diablo porque se juzgó y se condenó a sí mismo, no haga usted el papel del diablo. Y fíjese lo que dijo John Havel, otro puritano también. Escuche, dijo, es más fácil gritar con furia por 1000 pecados ajenos que matar un pecado propio. No, es que somos buenos. Verso 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué significa este verso? Este verso significa que usted antes de venir a tomar la cena se juzga a sí mismo, confiesa su pecado delante de usted mismo. El Señor, por el pecado que usted confesó, lo castiga a usted, porque eso es lo que merecemos al ofender la santidad de Dios, disciplina de parte del Señor. Pero esa disciplina no es para perdición, porque dice que no será condenado con el mundo. Entonces fíjese los 3 pasos. Usted se juzga a sí mismo, viene dignamente al Señor. Por juzgarse a usted a sí mismo sus pecados, Dios castiga sus pecados, porque así es como Dios es. Y después usted no es condenado con el mundo. Cuando usted muera, ¿a dónde usted va a ir? Al cielo. Porque la condenación es no tener al Hijo. Pero si usted tiene al Hijo, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Está bien que el Señor nos dé duro, está bien, Señor, danos duro. Confesamos nuestro pecado, venimos humillados a la mesa a comer contigo. Danos duro, pero sabemos que no seremos condenados con el mundo porque somos tus hijos. Verso 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y la instrucción parece fácil, esperaos unos a otros, pero este mandamiento sencillo, si lo profundizamos un poco, hermanos, habla de paciencia. Habla de soportarle sus debilidades al otro, de pensar en el otro, de acordarse del otro. Fíjese, ahorita, bueno, del otro, entiendan el contexto del otro hermano. Si nosotros nos damos cuenta, hermano, ahorita nosotros ¿qué estamos haciendo? Algo en memoria del Señor, en memoria de Él, para recordarlo. ¿Cómo lo debemos de hacer? Bien, hermanos, porque estamos haciéndolo en memoria de Él. Yo a veces bromeo con mi esposa porque a veces los niños se portan mal y ella a veces también viene y me hace observaciones que me hacen incomodar, soy humano. Y a veces de broma le digo, amor, mira, cuando yo muera, en mi lápida pones un sign que diga causa de muerte. Y luego escriben todos los nombres de los niños y el tuyo. Le digo, porque es que ustedes me están dando duro con su conducta. No, eso es hacer algo en memoria de alguien. Entonces, ¿cómo debemos de celebrar la cena nosotros en memoria del Señor, hermano? Con humildad, con sencillez de corazón. Sabiendo que de verdad nosotros, hermano, tenemos temor. Es bonito acordarse de los demás. A mí, por ejemplo, hermano, algunas veces, y no digo esto para que me den regalos,
Pero algunas veces algún hermano o hermana va a un lugar, a visitar otro estado, otro país, y me traen un recuerdito. Y tú puedes ver el recuerdito a veces. Lo que más me dan son tazas. Si yo tengo tazas, hermano, ya pienso abrir mi dollar store. Y, y no es tanto la taza. Tú dices, pues es una taza, pero ¿sabes cuál es el valor? Que se acordaron de ti. Se acordaron, dijeron, le voy a dar algo a fulano. Y eso es bonito, hermano. Entonces nosotros debemos, hermano, cuando hacemos esto, traer a memoria el sacrificio de Jesús, su muerte, entregó su vida por mí. Él murió por mí, vale la pena que yo viva para Él, que me aleje del pecado, que purifique mi vida. ¿Qué daño te puede hacer santificarte, hermano? ¿Qué daño? ¿Qué daño te hace ser más santo? ¿Qué daño? Una vez le dijeron a Blas Pascal, le dijeron, ¿y tú si cuando mueras descubres que todo era mentira, que no hay cielo, no hay infierno, la Biblia era falsa, Dios no existe, ¿qué vas a hacer? Y Blas Pascal le contestó y le dijo al hombre, pues no pierdo nada. Porque la Biblia no me enseña a vivir una vida mala. La Biblia me enseña a vivir una buena vida. No cometer adulterio, respetar a mi esposa, cuidar a mis hijos, no ser un vicioso, no ser un mal hablado, cuidar mi dinero, ser un buen patrón o un buen empleado, ser moralmente correcto delante de los demás, un buen ciudadano, pagar mis impuestos, tratar bien a los demás, no ser orgulloso. Si yo descubro, dijo Blas Pascal, aunque sé que no lo descubriré, pero si yo llegara a descubrir que todo era mentira, yo no pierdo nada. Pero le dijo, y le volteó la pregunta, pero si tú descubres que lo que tú crees está en error, porque tú crees que no hay Dios, tú crees que no hay condenación, tú crees que la Biblia es falsa, y descubres al morir que estabas equivocado, lo habrás perdido todo. Primero que nada, viviendo una vida perdida en este mundo, y segundo lugar, recibiendo una condenación eterna. ¿Qué pierdes si vives una vida más en santificación, hermano? ¿Qué pierdes? Al contrario, por convicción y por fe en la palabra lo ganas todo. Así que esperaos unos a otros, tengamos paciencia unos con otros. Perdone a los hermanos que le han ofendido, háblele a los que les ha retirado la palabra. Hay gente tan necia que deja de hablarse. Qué necedad, qué niñería. Voy a hacer una pregunta. ¿No se van a hablar en el cielo? Es una buena pregunta, medítenlo. Ustedes que no se hablan por X, Y, Z, por sus niñerías, ¿no se piensan hablar en el cielo? Yo creo que hay gente tan necia y orgullosa que dice, pues si ese va al cielo, yo no voy allá. Qué necedad, hermano. Con razón Pablo a estos mismos corintios le dijo, hermanos, por favor ya no sean niños en su modo de pensar. No les puedo hablar como espirituales porque hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones, pleitos, envidias. Y estaba hablándole a adultos. Qué triste es conocer a un adulto con mente de niño. Primera de Corintios 11:34, y sobre todo que dice que es cristiano. Dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Para que no os reunáis, dice, para juicio. Venimos el día del Señor, a la cena del Señor. Por lo tanto, vengamos, hermanos, en una actitud piadosa, en humildad, amando a los demás, con un corazón rendido a Dios. Si no vienes para eso, ¿para qué vienes? Si no vienes para amar a los demás, amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿para qué vienes? O sea, a Dios no lo podemos engañar. Y dice Pablo ahí al final, las demás cosas, porque escuche, había más cosas que estaban mal en la iglesia. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Había más cosas, había unas horribles, hasta da pena decirlas. Uno tenía a la madrastra de mujer. Había inmadurez, hermano. Se peleaban por todos los corintios. Y los servicios era un desorden total. Pablo les dijo, no hombre hermanos, ¿qué están haciendo? Si un indocto incrédulo viene acá, va a pensar que ustedes están locos. Había muchos problemas y con este verso vamos a concluir. Primera de Corintios 1, del 1 al 3. Primera de Corintios, hermanos, 1 del 1 al 3. Búsquelo por favor.
Escuche, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y del hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, escuche cómo habla Pablo de los hermanos. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tome en cuenta que Pablo escribe esto antes de mandar la carta. Obviamente, ¿no? Ni modo que tuvo que escribir esto antes de mandar la carta. Y aunque antes de mandar la carta él ya sabe todo el desorden y todas las imperfecciones y todas las cosas que están mal en la iglesia, él dice que son santos, que son hijos de Dios, que son salvados en Cristo Jesús. Los elogia. Pregunta, ¿por qué? Pablo, hermanos, tenía todo el carácter moral de ser duro, de castigarlos y de hablar duramente de ellos, y sin embargo bendice a la iglesia del Señor. Hoy cualquier gente maldice a la iglesia del Señor, hermano, por cualquier cosa, por cualquier defecto que el pastor tiene, que el diácono tiene, que el músico tiene, que un hermano tuvo, que una maestra tuvo. Las iglesias son esto, y empiezan a despotricar contra las iglesias. ¿Qué autoridad moral tienes tú para maldecir la iglesia? Si Pablo, que era Pablo, les habla a estos pecadores con amor, claro que fue duro cuando se requería, porque es necesario que el pecado sea reprendido. Pero Pablo dijo, yo no hablo para destruir, yo hablo para edificar. Siempre fue el propósito de él, edificar a los santos del Señor. Le hago una pregunta. ¿Usted es más santo que Pablo? ¿Usted tiene más autoridad moral que Pablo para atacar la iglesia? Para atacar a los hermanos. Voy a decir algo que quizás me puede causar un problema, pero no me importa. Escuche, si usted tiene tantos problemas con la iglesia cristiana, en general, la iglesia cristiana en todo el mundo, no vaya a una iglesia. ¿Para qué va? A las iglesias, los pastores, toda la vida usted está atacando a las iglesias. Ahora voy a ser más específico. Si usted tiene un problema con iglesia cristiana, la familia, que ya no aguanta las cosas aquí en la iglesia y el ambiente y no sé qué, no venga. ¿Cómo ve? No venga. Hay más iglesias. Bendiga la iglesia, no maldiga la iglesia. ¿Quién es usted para maldecir la iglesia? Por las dificultades o las adversidades o los problemas que enfrentemos, porque somos humanos. Eso sí, no se deje de congregar, no se deje de congregar. Pero si usted dice, ya no aguanto iglesia cristiana, la familia, hombre, si aquí hay un montón por todos lados, yo le voy a bendecir, voy a orar por usted y le voy a dar una carta de recomendación al pastor. Eso sí, no espere que diga mentiras en la carta. Hermanos, ¿por qué somos tan complicados los seres humanos? Usted se da cuenta, les hablaba yo al discipulado hoy, hermano, que no nos gusta que nadie diga nada malo de nosotros, ¿sí o no? Lo primero cuando alguien dice algo malo de nosotros es defender nuestra reputación, pelear y justificarnos. No, están siendo duros, me están juzgando, pero es que no están tomando en cuenta esto conmigo. Nuestra primera intención siempre es justificarnos, defendernos. Nuestra reputación vale oro para nosotros. Nadie puede decir nada, ni insinuar nada, ni decirnos una pequeña indirecta, porque sacamos uñas y dientes y defendemos nuestra reputación. Sin embargo, alguien muy sabio dijo alguna vez, y es toda la verdad, y hay versículos bíblicos que lo pueden probar: el día que alguien hable mal de ti, en realidad no está diciendo toda la verdad de ti, porque tú eres más malo de lo que esa persona cree que tú eres. Eso es una gran verdad. Cuando una persona habla mal de usted, esa persona se está quedando corta. Usted es más malo de lo que esa persona cree que usted es. Se lo compruebo. Porque esa persona te está juzgando por alguna actitud externa que tú tuviste o por alguna acción externa que tú tuviste, pero no puede ver que tu corazón ni tus pensamientos, donde está tu peor maldad. A mí me costó asimilar ese dicho. La primera vez que lo leí hace unos años y que dije, el día que alguien hable de mí, Bernardo Ríos, esa persona se está quedando corta porque si tuviera que hablar de mí mal, le falta información.
Me costó aceptarlo, me costó asimilarlo, pero después es verdad. Porque yo algunas veces me descubro pensando cosas horribles o maquinando cosas horribles en mi corazón. Por tanto, aunque una persona hable cosas malas de mí, ese juicio aún sigue siendo corto, porque en realidad yo soy más malo de lo que esa persona cree. Si yo le pregunto a usted, ya cierro con esto, ¿qué opina usted de fulano o de sutano? Y le doy un nombre X o Y. Usted va a empezar ¿qué? A decirme, no, pues es así, es asá, por lo que usted le conoce a esa persona. Pero hay cosas que usted no conoce de esa persona, dentro de su corazón, de su mente. Si usted las conociera, usted me dijera, no, pastor, ¿qué cree? Esa mujer es perversa. Una vez se le atravesó por la mente engañar a su marido. No, y ese hombre es perverso, pastor. Viera cómo es de malo ese hombre. Si usted me estuviera dando el juicio de alguien porque usted tuviera esa capacidad de ver el corazón. ¿Sabe quién se enoja más, hermano, del pecado de los demás? Los que han hecho lo mismo o hicieron lo mismo que esa persona. Son los que más se enojan. Los que no tienen el carácter moral son los que más se enojan. Esa es una ley. Vamos a orar.